También quiero dejar en claro y reconocerle la disposición de sostener este diálogo y la apertura para con los compañeros senadores. Por favor, tiene usted el uso de la palabra. Ok. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes, señores senadores, senadora, diputados, a todos los legisladores aquí presentes, a los miembros de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y todas las personas que aquí nos acompañan. Efectivamente, como lo comenta el diputado Pablo, tuve la oportunidad de reunirme con él y él me decía que existía la inquietud de varios de ustedes, por no decir que la mayoría, acerca de lo que se ha venido diciendo a últimas fechas o de lo que ha estado saliendo, sobre todo en temas de medios de comunicación, sobre la actuación y algunas decisiones que ha tomado la CONADE. Y no solo eso, yo creo que a final de cuentas ustedes, como miembros de una comisión del deporte, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, vale la pena que el titular del deporte nacional pueda compartir con ustedes un diagnóstico que a lo mejor ya lo conocen, algunos de ustedes, pero posiblemente hay algunos otros que no lo conozcan y que sea muy importante que ustedes tengan conocimiento del mismo, porque a partir de él podrán saber por qué estamos tomando las decisiones que ahorita estamos llevando a cabo. Si nos dejamos ir de una u otra forma, tal vez por el tema de la prensa o inclusive de las redes sociales o los nuevos medios de comunicación, pues yo también entendería que existiera una gran duda si un día sale en un periódico que una nadadora no puede usar un traje para competir, si posteriormente sale un atleta a decir que se tuvo que pagar sus viáticos para asistir a una copa, si viéramos a unos boxeadores en un microbús pidiendo limosna para asistir a un mundial, ahora si tuviéramos el caso lamentable de esta pequeña que falleció en el centro de alto rendimiento. Y se los digo porque el deporte, efectivamente, como lo dice el diputado Pablo, para mí en lo personal va muchísimo más allá, muchísimo más allá. Yo he comparecido en 2 ocasiones como procurador de justicia en el Estado de México, y en una ocasión comparecí como comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en Michoacán, y ahora me toca en este caso estar con ustedes en un tema que posiblemente algunos consideren que no es de mi incumbencia o de mi experiencia previa, pero yo creo que a través del diálogo que podemos sostener yo les podría decir cómo hoy por hoy tengo perfectamente definido un diagnóstico que yo quisiera compartir con todos ustedes, y que por lo que hace al alto rendimiento, pues habrá alguien como la senadora Ana Gabriela Guevara, que no me dejará mentir, y por lo que hace al deporte social o al deporte de competencia, a lo mejor algunos de ustedes lo estarán viviendo. Yo trataré de ser breve en mi intervención. Sé que hay muchas preguntas y respuestas, estoy totalmente abierto a todas ellas, y comenzaría mi exposición con lo siguiente. Cuando yo llego, y se los digo, la primera gran duda, y perdón por hacer algunos paralelismos, porque siempre que estuve en justicia me iba a los de deportes, y ahora que estoy en los de deportes a veces me voy a los de justicia, pero creo que de una u otra forma a veces te permite tener cierta claridad, o ya es parte de mi forma de explicar las cosas. Pero cuando yo fui procurador, casi siempre la explicación que se daba sobre algún asunto es que decían, es que es del fuero común o es del fuero federal. Y siempre decíamos, es que la ciudadanía no distingue qué es el fuero común y qué es el fuero federal, no sabe de competencias, y entonces cuando pasan unos hechos y hay unos muertos,
y de repente alguien dice no es de mi competencia, es de competencia de la federación, y la federación dice no es mi competencia, es del Foro Común, y no es mi competencia, es de acá. Al final, pues alguien que no sea abogado penalista, pues va a ser muy difícil que pueda entender este tema de la distribución de competencias, punto neurálgico en lo que está pasando inclusive hoy en nuestro país. En el deporte pasa algo muy parecido. En el deporte no hemos logrado distinguir lo que es el deporte nacional y lo que es el deporte olímpico. Si le preguntamos a la mayoría de la gente, la gran mayoría va a considerar que CONADE es el responsable de cuántas medallas se van a ganar en Río en el 2016 y es el responsable de cuántas medallas se ganaron o se perdieron en el 2012 en Londres. Pero los que puedan decir eso, yo creo que no cabe en este Congreso, en los legisladores, los que hacen las leyes, porque si revisamos la ley de Cultura Física y Deporte, podremos ver que la CONADE hoy por hoy es un cero a la izquierda en todo lo que tiene que ver con esta materia. Y se lo voy a explicar y les voy a decir por qué. El Comité Olímpico Internacional vendría siendo algo así como la FIFA. Las federaciones internacionales serían como CONCACAF, como CONMEBOL, como la UEFA, etc. Pensemos ahora cuando México estaba prácticamente fuera del Mundial en la última justa que tuvo que ir al repechaje, pues no hay país, ni el presidente de la República, no hay exhorto, no hay nada que te permita asistir a una Copa del Mundo si de una u otra forma no calificaste. Pase lo que pase, no puedes hacer absolutamente nada. Y la FIFA, como el COI, se convierten en organismos supranacionales que están más allá de los estados, se convierten en entes que tienen más afiliados que los propios países y en muchos casos más dinero que los propios países o el Producto Interno Bruto de varios países. Así de fácil. El Comité Olímpico Internacional tiene delegaciones en cada país, pero nosotros las conocemos y sentimos que son nuestras, como en este caso sería el Comité Olímpico Mexicano. Y uno dice, el Comité Olímpico Mexicano representa a México, pero muchas veces el Comité Olímpico Mexicano es más bien la embajada del Comité Olímpico Internacional en nuestro país. Y muchas veces las federaciones nacionales decimos, es que la Federación Mexicana de Béisbol o la Federación Mexicana de Básquetbol o la Federación Mexicana de Box, y sentimos que esa federación representa a México, pero no representa a México. Las federaciones en muchas ocasiones terminan siendo la embajada o el delegado de la Federación Internacional en nuestro país. Y nuestra legislación acordó, o ustedes los legisladores o los que estuvieron en su momento, acordaron que mientras una federación internacional le mantenga el reconocimiento a una federación nacional, prácticamente no importa que el Estado mexicano diga yo a esta federación no la reconozco. Y les voy a poner un ejemplo. La Federación Mexicana de Béisbol tiene a una persona que lleva 31 años de manera consecutiva ejerciendo la presidencia. Y ahora que nosotros hemos iniciado el procedimiento de desconocimiento e inclusive denuncias por el desvío de recursos públicos federales, lo que nos dice el presidente de la Federación es que nunca será desconocido porque él es el vicepresidente de la Internacional. Y si la Internacional te tiene que desconocer y tú mismo estás aquí, pues entonces queda claro que por más que nosotros les digamos, oigan, esta federación ha excluido a 30,000 niños de las ligas menores, esta federación tiene prohibido que jueguen en estas ligas, esta federación tiene... No importa, la Internacional lo avala, entonces no se puede hacer nada. Tenemos, y Ana no me dejará mentir, el caso de la Federación de Atletismo, en donde en un conflicto personal, hoy por hoy nuestro mejor atleta, que es Juan Luis Barrios, que fue oro en los 5,000 metros y bronce
en los 10,000 en los Panamericanos, y no fue oro porque había 2 atletas africanos naturalizados estadounidenses y canadienses. Por un tema personal, el presidente de la federación determinó que el día que Juan Luis Barrios tenía que competir en la Diamond League, que es donde va Usain Bolt y los mejores del mundo, pues ese mismo día él escogió hacer su selectivo en Morelia, de donde él es originario, con el instituto con el que tenía algún tipo de complicidad, señaló la fecha, puso el horario, determinó cuándo tenía que ser y obliga a los atletas a que tengan que llegar al límite para poder calificar en el selectivo, no obstante que cuando ellos tienen que llegar a su punto máximo de rendimiento es precisamente en la justa deportiva, como sería en este caso Toronto. Entonces, si lo presionas para que en marzo esté al máximo de su nivel, cuando tú lo tienes que saber llevar para que llegue a julio al máximo nivel, pues eso no pasa y la CONADE no puede ser absolutamente nada. Si el presidente de la federación dice no te inscribo, pues la CONADE no puede ser absolutamente nada y este atleta no irá a competir. Hace poco que logramos el desconocimiento de la Federación Mexicana de Frontón, que la internacional es la de pelota vasca, me decía el de la internacional que en el 2010 los mexicanos, que son los mejores del mundo, los que se atrevieron a jugar un circuito diferente al que avalaba el presidente de la Federación de Frontón, no fueron al Mundial. Y pues México, siendo el mejor del mundo, teniendo probablemente al mejor pelotari de la historia y teniendo a 4 de los primeros 5 del mundo junto a un español, no fueron por el capricho de un presidente de una federación. Y CONADE no tiene la más mínima facultad para poder incidir en ese tema. ¿Por qué? Porque la ley dice que el alto rendimiento es facultad de las federaciones o asociaciones deportivas nacionales. Y en ese sentido, le delegamos a las federaciones el alto rendimiento y las federaciones hoy deciden cuándo es el selectivo, en dónde es el selectivo, cómo es el selectivo, quiénes participan en el selectivo y nosotros somos simples espectadores. Yo, en lo personal, como titular de CONADE, me enteré por los medios de comunicación de la lista de participantes que iban a Toronto y muy probablemente me enteraré por la prensa de los participantes que vayan, en este caso, a Río en el 2016. Ahora bien, lo que nosotros estamos haciendo es que en lo que estamos preparando junto con el área jurídica de la Secretaría de Educación Pública, una propuesta de iniciativa de reformas para que alguien la pueda presentar. Lo que queremos es decirles a ustedes que hay ciertos lineamientos que si nosotros no cambiamos, vamos a seguir prácticamente en la misma línea. Del 2008 al 2016, el Estado mexicano se ha gastado 36,000 millones de pesos aproximadamente en temas de deporte. 36,000 millones de pesos, que yo me preguntaría, ¿es mucho? ¿Es poco? Y la verdad, tendríamos que irnos a los resultados para saber si es mucho o es poco, o a ver qué tanto se ha desarrollado. En 1995, en Mar de Plata, hubo 464 competencias en los Panamericanos. En Toronto, este año hubo 368. Esto es un diferencial de poco más de 60 competencias. En 1995, México tuvo 23 oros, su máxima cifra alcanzada, pero en aquel entonces se hizo fundamentalmente en 3 disciplinas. Se hizo en frontón, que ahora no hubo en Toronto, se ganaron 6 oros. Se tuvieron 6 oros en taekwondo cuando había 16 categorías, ahorita hay 8. Y se obtuvo en atletismo, cuando hoy atletismo, se obtenía el oro en 20, en 50 kilómetros, en el maratón,
en los 10,000 metros, en los 5,000 metros. México era potencia. Y ahora tuvimos el tema de Brenda Flores, ¿no? Y prácticamente el desarrollo se ha limitado. Si la CONADE, como en cualquier contrato que se celebra entre dos partes, quisiera poner alguna serie de obligaciones, no podemos. O sea, basta con que el atleta diga que no le queremos pagar sus viáticos o la federación o esto, y simplemente por capricho de la federación, si hay que viajar a Dubái, pues hay que pagar el viaje a Dubái. Si hay que viajar a París, hay que pagar el viaje a París. Y si no lo pagamos, cuidado con que no lo paguemos, porque entonces dicen, me lo estoy pagando con mis propios recursos. Y les pondría 2 ejemplos. No tiene caso que una selección como la de tiro con arco, en diciembre, en invierno, vaya a Corea a hacer un campamento, porque simplemente se van a contracturar. Pero si el entrenador es de Corea y quiere ver a su familia, pues entonces la federación nos va a decir que es importante que vayan a ese campamento. Si el Mundial se va a desarrollar en Dinamarca, y en Dinamarca tenemos aire, tenemos condiciones climáticas de lluvia, pues lo normal sería que propiamente tu campamento lo buscaras hacer en Londres, si no es que lo haces en la misma Copenhague. Pero no. La presidenta de la Federación de Tiro con Arco dice que es mejor viajar a París. ¿Por qué? Porque en París pueden conocer, pueden viajar, pueden estar, no hay quien supervise. Pero no solo eso, el Estado mexicano tiene que pagar los hoteles de París, los coches de París, los alimentos de París, cuando nosotros podríamos hacer un convenio con Londres, que tiene un centro de alto rendimiento de primer mundo, porque acaba de ser sede de unos Juegos Olímpicos. Y ahí realmente se necesitaba. Entonces, cuando nosotros empezamos a decirles, no te voy a pagar París y te tienes que ir a Londres, o no te voy a pagar Corea porque no se justifica, o no te voy a pagar Polonia porque el torneo de Polonia no te da puntos para Juegos Olímpicos, vienes de viajar por 13 países, vienes de tener malos resultados en centroamericanos, panamericanos y mundial, y esta copa comercial simplemente te da puntos para participar en una copa final que se acaba de jugar hace 2 semanas en la Ciudad de México, en el Zócalo. Esto es, hoy por hoy, lo que hemos encontrado es que los empresarios deportivos les gusta llamarle a sus eventos series mundiales, copas del mundo, mundiales, y le ponen nombres rimbombantes, y todos creemos que efectivamente van a participar los mejores del mundo. Cuando nosotros hacemos un análisis de los atletas que van a participar, pues a veces vemos que no están los primeros 40 o 50 del ranking, y es una prueba que fundamentalmente te sirve para viajar. Y también hemos detectado que hay muchos entrenadores que cobran el porcentaje de lo que gana el atleta. Entonces, si tú requieres 13 semanas o 14 semanas para prepararte para un maratón, pues al entrenador le conviene más que tú estés participando en diversas carreras para que pueda estar cobrando ese porcentaje de las ganancias, o al propio presidente de la federación, porque como el de atletismo se queda del 7 al 14% de los premios. Entonces, conviene que el atleta esté compitiendo. Yo preguntaba que a cuántas competencias asiste Michael Phelps. En el caso de México, en los últimos 30 Juegos Olímpicos, México tiene 13 medallas de oro. Solo Michael Phelps tiene 18 medallas de oro. Entonces yo preguntaba y me decían que Michael Phelps hace 6, máximo 8 competencias al año y que entrena 365 días al año. Y cuando le preguntaron a Michael Phelps por qué entrenaba 365 días al año, dijo que porque quería tener 52 días más de entrenamiento que sus demás competidores. No obstante, las ventajas genéticas, de técnica, de entrenamiento, físicas y demás,
las manos o lo que ustedes quieran, los pies. Es un hombre que entrena los 365 días del año y que tiene que participar en un selectivo donde las reglas son claras, porque en Estados Unidos la final de un hit de natación podía ser una final olímpica. En el caso de nosotros, muchas veces vemos que se pueda dar el tiempo y dando el tiempo, el atleta dice que entonces debe de participar. En Toronto fue a veces lamentable ver cómo nuestros competidores se quedaban muy atrás y a veces cuando tú veías atletas de otros países dar inclusive la vuelta olímpica corriendo, teníamos nosotros atletas que nos decían que no podían mantener separados porque les iban a dar calambres. Entonces, el tema de la preparación tampoco pasa por CONADE. El tema de las pruebas de esfuerzo que hacemos nosotros en CONADE, pero el tema de las pruebas de esfuerzo, si la federación no los quiere mandar, pues no los manda. Y si la federación determina que deben ir ellos, como en el caso de la Federación de Box, que determinó a los boxeadores que tenían que ir a Qatar, que fueron los que salieron a botear, lamentablemente, pero ninguno de ellos pasó de la segunda ronda. Y yo me pregunto, ¿por qué en el box profesional tenemos más de 150 campeones mundiales y en el amateur estamos en el lugar 51 con un solo bronce y por abajo de países como Finlandia o Marruecos que no tienen una tradición boxística como nosotros sí la tenemos? Pero además tenemos a un presidente de federación que lleva 26 años de manera ininterrumpida dirigiendo el box. Cuando ves eso, entonces lo primero que yo me pregunto es, ¿qué es CONADE? No podemos decidir selectivos, no podemos decidir cuestiones de registros de tiempo, no podemos inscribir a nadie, las federaciones deciden cuándo hacen los selectivos, ellos inscriben a los atletas y por eso va a ser muy difícil que ustedes vean a un atleta quejarse de su federación, porque el que se queje de su federación, su carrera se acabó. Y si, como decíamos hace rato, el presidente de la federación lleva 26 años, pues queda claro que ese atleta pues ya no va a poder hacer absolutamente nada hasta que esa persona se vaya o lo perdone. Y hay atletas que se subordinan a los intereses del presidente de la federación y viajan, van, vienen, están, ¿no? Aunque muchas veces no lleguen a ganar, pero les permite legitimar. ¿Y quién escoge a los presidentes de la federación? Las asociaciones. ¿Y quiénes son las asociaciones? Las asociaciones propiamente, después de 26 años o 31 años de béisbol o 19 años de luchas, pues es claro que ya el presidente de la federación tiene el control de las asociaciones estatales y ya tenemos un cacicazgo ahí. Entonces, con todo esto, yo lo que les digo es, el deporte olímpico que abarca centroamericanos, panamericanos y los propios Juegos Olímpicos, la CONADE, el Estado mexicano, está completamente rebasado porque existe algo que le denominaron Carta Olímpica, en donde aluden a un principio que dice la no intervención gubernamental. Y como dice Ana Gabriela, se refiere propiamente a que el Estado no incida en otro tipo de factores, pero no en estos que yo le acabo de decir. Entonces, apenas tú vas a auditar una federación, apenas tú rindes a cuentas a un presidente, tú les pides que te comprueben gastos. La ley habla de 6 meses para comprobar gastos. 6 meses. O sea, imagínense que tienes medio año para poder comprobar el tema de los recursos. Hemos encontrado empresas fantasma, facturas falsas, campamentos inexistentes, torneos que no participaron, muchísimos temas de estos que ya para evitar a veces todo el tema del escándalo, hemos estado documentando con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la PGR las denuncias para que el Ministerio Público determine lo conducente, porque al final son recursos públicos federales.
Pero cuando nosotros empezamos a hacer eso, la primera respuesta de ellos fue: tú no me puedes auditar porque yo soy una asociación civil. Y entonces dije, ¿y por qué no son sociedades mercantiles? Son asociaciones civiles porque no las podemos auditar. Pero lo que hoy pasa es que, por poner un ejemplo, la de tenis, te piden el dinero para hacer la Copa Davis, pero le venden el evento a un estado de la República y el estado de la República te pide el dinero a ti. Entonces, por dos vías se están llevando el dinero. Y ahí entiendes el por qué se niegan a dejar una federación o por qué quieren estar tantos años en una federación. Es un gran negocio. Un gran negocio, no solo las nacionales, es un gran negocio las internacionales. Y lo que nosotros hemos determinado aquí, en lo que se cambia la ley, o podemos conseguir con la ayuda de ustedes cambiar la ley, o que ustedes cambien la ley, es que de menos con todo esto teníamos que cerrar la llave y no podíamos seguir permitiendo ese despilfarro en donde pedían vuelos y se les daban por el simple hecho de pedirlos, pedían campamentos y se iban a los campamentos que querían, pedían competencias y se iban a las competencias que querían, pero cuando tú querías meterte en la evaluación de un deportista, tú no te puedes meter. Si tú quieres saber si ese deportista es apto o no apto, no te puedes meter. Estás invadiendo la esfera de competencia de lo que le corresponde a una federación. Y la federación va a la internacional a decir, oye, el gobierno se está metiendo. Hay 23 federaciones con irregularidades, pero esas 23 federaciones se unieron para pedirle al Comité Olímpico Internacional que desconozca a México en los próximos Juegos Olímpicos porque el Estado mexicano se está metiendo. Entonces, es una especie de chantaje en donde si yo me meto y descubro lo que está pasando en todo este tipo de situaciones, inmediatamente van, aluden al tema de la Carta Olímpica, nos presionan, todos los contratos son leoninos. ¿Qué es un contrato leonino? Un contrato como el que se firmó con la Federación Internacional de Natación, en donde México les dio casi 10 millones de dólares y hoy nos están demandando en Suiza por 5 millones de dólares por pena convencional. Esto es, México, la Federación Internacional de Natación, le está obligando a pagar prácticamente 220 millones de pesos por nada. Porque al otro día que México dijo que no, Budapest alzó la mano. Yo quisiera, los abogados aquí presentes me dijeran, en dónde se te pide un fee, se te pide una garantía, se te pide pena convencional solo de un lado y del otro lado no se te pide absolutamente nada. O sea, si ellos te quisieran quitar algo, no pasa absolutamente nada. Los contratos que hacen las federaciones internacionales son los más leoninos que existen y te cobran absolutamente todo y no solo eso, violan clara y evidentemente sus estatutos, los estatutos por los que se formó una federación, ya sea internacional o nacional. Y yo creo que todo esto en el alto rendimiento, porque tendremos oportunidad de hablar del deporte social o del deporte competitivo, no solo el de alto rendimiento, pero todo esto nos ha ocasionado una pérdida de miles y miles de millones de pesos que en su momento se pudieron haber ido para la Magdalena Michuca, la alberca olímpica, para el centro de Irapuato de deporte adaptado, para las de frontenis que no tienen, para centros de alto rendimiento. Pero hoy, después de 35,000 o 36,000 millones de pesos que nos hemos gastado, en nuestro país prácticamente tenemos 2 o 3 centros de alto rendimiento, cuando en Cuba, un país de 10 millones de habitantes, solo un distrito de poco más de 1 millón de habitantes tiene 27 centros de alto rendimiento, o China, que solo para clavados tienen 78 centros de alto rendimiento. Nosotros estamos buscando cómo es posible
que desde hace 30 años, 40 años no hayamos podido construir centros de alto rendimiento. No existen. Nos conformamos con algunas unidades deportivas que no contemplaron la partida del mantenimiento y no contemplaron la partida de entrenadores. Y en Cuba, un país también pequeño, de 10 millones de habitantes, en 1992 estaban en el quinto lugar o quedaron en el quinto lugar del medallero en Barcelona 92, pero podemos decir que ahí tienen a 180,000 personas dedicadas como atletas o talentos para el alto rendimiento. Nuestro país, con 120 millones de mexicanos, tenemos 10,000 y ellos ya propiamente trabajan con atletas, serán más, menos, entre 30 y 40,000. Nosotros estamos trabajando con 300, 400, 500 también en un país de 120 millones de mexicanos. Y si los queremos mandar a un centro de alto rendimiento, tenemos uno que es la Altura, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Está el CODE de Jalisco, que trabaja muy bien, pero tiene una altura, vamos, no es a nivel del mar. Y está el de Baja California, que también tiene el tema de dormitorios. Y estos tres estados, junto con Nuevo León, que tiene una infraestructura importante, son los que año con año quedan en primer lugar de las Olimpiadas nacionales. Decía Pablo, y coincido totalmente con él para terminar y para pasar a las preguntas y respuestas. Decía Pablo, y yo creo lo mismo. Yo siempre he pensado que el deporte es prevención del delito, prevención social del delito, que es combate a las adicciones, que es menos obesidad, que son menos hipertensión o todas las enfermedades no transmisibles, que es recuperación de espacios públicos, que es disminución de la violencia, que es cohesión social, que es arrastrar a los padres con los hijos, que es infraestructura deportiva, como en Estados Unidos, que es la quinta más importante, y en todo caso es proyección internacional, como la tuvo la Fórmula 1 este fin de semana. O sea, el deporte tiene realmente muchísimas aristas, independientemente del tema de los valores y la disciplina que te llega a formar. Y hoy podría decirles que si no podemos con este enorme monstruo que es las federaciones internacionales y las federaciones nacionales y el respaldo que tienen a nivel internacional, pues entonces hay que dedicarnos al deporte nacional, que es lo que le toca a la CONADE. CONADE ve el deporte nacional, el Comité Olímpico Mexicano ve el deporte olímpico, las medallas, o sea, el por qué se ganan o por qué se pierden, y entonces nosotros tenemos que masificar el deporte y hacer que un niño tenga la posibilidad de patear un balón, agarrar una raqueta, golpear una pelota y que probablemente pueda tener el talento suficiente para poder destacar el día de mañana, siempre y cuando sepamos llevarlo y encauzarlo de la manera correcta. Pero para llevarlo y encauzarlo de la manera correcta, necesitamos más centros de alto rendimiento y necesitamos más entrenadores. Porque hoy por hoy, un atleta que a los 31 años, 34, se retira, de un día para otro dice que es entrenador. Sin tener los certificados, simplemente dice que es entrenador y se pone a su bien dar y entender qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que entrenar. Entonces, esta primera aproximación se las digo yo como una manera de decirles a ustedes qué fue lo que en lo personal yo encuentro en la CONADE, un diagnóstico jurídico y financiero de lo que es la CONADE, y sobre todo la pregunta hacia ustedes sería si seguimos dispuestos, porque si así lo determina el legislativo no tenemos nada que hacer, si se sigue determinando que el deporte de alto rendimiento pase por las federaciones como ahorita está contemplado por ley, o le hacemos como los dos países que más han avanzado en los últimos 20 años, que es Colombia y que es Brasil, en donde hay un régimen que es totalmente diferente, con autonomía, con incentivos fiscales, con control sobre las federaciones,
en donde se ponen objetivos, en donde les dicen, si tú quedas en el lugar 83 de 85, no te puedo seguir dando dinero. Aquí, si ganaron una medalla hace 4 años, dicen, es que soy medallista olímpico y hay que seguir y seguir y seguir y seguir pagando, aunque sus resultados dejen mucho que desear. Si no podemos controlar el tema de sus horas de entrenamiento. Entonces, todo este tipo de situaciones lo hemos revisado con metodólogos, lo hemos revisado con gente de psicología deportiva, de alto rendimiento, nutricional, preparación física, de alto rendimiento. Y en ese sentido estoy completamente convencido que si hoy la reforma educativa está discutiendo o se está debatiendo el futuro de la educación de México, yo creo que hoy estamos en la coyuntura donde se está definiendo el futuro del deporte en México. Y el futuro del deporte en México es si optamos por masificarlo y llevamos los recursos para allá, o seguimos haciendo el caldo de cultivo al COI y a las federaciones internacionales para seguirles regalando el dinero, para que nos sigan cobrando eventos como el preolímpico de básquetbol, que nos pidieron solo 74 millones de pesos, y de todas maneras nos hicieron pagar absolutamente todo, y hoy nos amenazan con no permitirnos que vayamos al repechaje porque no pagamos la mascota, y ese tipo de situaciones pues tienen la facultad de las federaciones internacionales, pues, porque nadie se puede meter con ellas, ni el Estado, y si te quieres meter, entonces violas la Carta Olímpica y entonces te pueden sancionar y nos pueden excluir de los Juegos Olímpicos. Este es, yo les diría, a grandes rasgos, el panorama del deporte en México, y por eso, lamentablemente, les puedo decir que, salvo algunas federaciones que trabajan muy bien, las que no trabajan bien, están muy claros los resultados y el retroceso a donde hemos llegado. Muchas gracias. Gracias por esta, creo yo, muy clara y pertinente exposición. Si me lo permiten, pasaríamos directamente a formular las preguntas conforme al listado acordado por las presidencias de cada una de las comisiones, de acuerdo a los tiempos establecidos, proponiéndoles 5 minutos para formular la pregunta y después que también consultarle al señor director si gusta responder en bloque o una a una las preguntas. Si quiere nos va comentando usted. Daríamos el uso de la palabra. Comenzaríamos por el senador Daniel Ávila Ruiz, secretario de la Comisión de Deporte, por favor. Muy buenas tardes, licenciado Alfredo Castillo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y su equipo de trabajo que nos acompañan. Sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. Por supuesto, saludo cordialmente a mis compañeros senadores, senadoras, a los diputados federales, diputadas federales que se encuentran aquí de la Comisión de Deportes, al presidente de la Comisión de Deportes, de Juventud y Deporte acá en el Senado, el senador Carlos Puente Salas. Por supuesto, a mi paisano, diputado Pablo Gamboa Miner, presidente igual de la Comisión de Deportes en la Cámara de Diputados. Don Alfredo, como senador y secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, quiero iniciar expresando mi posición. Durante las últimas décadas, los hábitos de vida de millones de mexicanos se han alterado drásticamente por múltiples razones. Muchos de ellos han sido causa de la disminución de la actividad física y deportiva y del aumento del sedentarismo, tales como los periodos prolongados que pasan en el empleo, los cambios en los medios de transporte, la creciente urbanización y la escasez de espacios deportivos, así como la influencia de las tecnologías de la información que mantienen en un estado de inactividad a millones de mexicanos, principalmente a niños y jóvenes. A este problema se suman, por otra parte, los hábitos alimenticios, los cuales han presentado una tendencia al aumento de alimentos ricos en grasas y azúcares, pero que son escasas en vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Estas han sido las principales causas que ubican a México entre los países en el mundo con el mayor número de personas obesas. Sin duda alguna, no es menor el problema. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, nuestro país se ubica entre los primeros lugares a nivel mundial
en cuanto al porcentaje de su población con sobrepeso y obesidad, y en el caso específico de mi estado de Yucatán, somos el número 1 con obesidad infantil. Aproximadamente el 70% de los mexicanos padecen sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad. Un tercio de los jóvenes mexicanos también la padecen, cuya cifra se ha triplicado desde hace 10 años. Es preocupante que 2 de cada 3 mexicanos sufran de sobrepeso y obesidad, que el 40% de la población infantil presente problemas de sobrepeso y obesidad y cada vez haya más personas con diabetes y otras enfermedades cardiovasculares que alteran su calidad de vida y ponen en riesgo su vida misma. Hasta ahora el deporte poco ha contribuido